transitar juntos analizando el tiempo que se viene, la alternativa, o si la hay, si contamos en condiciones el peronismo de construir una alternativa, una esperanza para el pueblo argentino en este desmadre total, invitamos a Natalia Incaminato, doctora de letras, que si la presento así poca gente lo va a saber, pero más conocida en las redes como la Inca. Inca, gracias por venir a Gelatina. No, gracias por invitarme. ¿Ya conocías? ¿Habías estado? Ya estaba, pero no, esto es otro nivel. Ah, Yo otro nivel. cuando vine recién estaban empezando, era todo más tranqui, más humilde, y ahora es Mañeto, básicamente. Esto es un cohete. Rosenblatt es Mañeto. Acá hay plata rara. ¿Quién financia? Acá Soros financia Soros. ¿Quién No, financia a Pedro Rosenblatt? Claro, no sé si a ustedes no los deben acusar con que los financia Soros. A mí sí. ¿Te han acusado de solista? Sí. Por eso. Dentro del peronismo, como para que veamos. Como para... No, porque acá tengo una. Me gustaría arrancar por esta punta de ovillo, te propongo. Digo, uno trata de, vamos a hacer una entrevista, googlear la persona, conseguir alguna información. Entonces pregunto a mis amigos, che, la Inca, ubican. Yo, de rebote, en realidad, les cuento a la audiencia. A mí me pasó que fui a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acá en el centro de Capital, un homenaje a Arturo Jauretche que organizaba el Banco Provincia. Y bueno, estaba la Inca ahí arriba con el gobernador Axel Kicillof, y el gobernador Axel Kicillof dice, yo sigo a la Inca. Luego problematiza, dice, bueno, dice los tuiteros de hoy respecto a Jauretche, dice, bueno, pero dice, yo leo a la Inca. Entonces digo, pregunto un poco, ¿quién es la Inca? Tenía de rebote, yo soy de Bahía Blanca, alguna vez había sido a Bahía, había visto... Sí. Vos sos del sur. Yo soy de Viedma. Ah, bueno, estamos a 300 kilómetros, es relativamente cerca. Y entonces, todo el mundo que te dice, una progre. ¿Quién es la Inca? Una progre. Una progre. De ahí vienen los Soros, ¿no? Sí. Una progre. Pero me pongo a googlear, pongo en YouTube y veo que tomaste un texto de un filósofo muy asociado al peronismo, Altamirano, y te pusiste a trabajar textos del peronismo ortodoxos. Sí. Entonces, que tampoco los he visto en los compañeros que se jactan de su ortodoxia. No. Entonces, digo, ¿sos una progre, Inca? Que progre es feminista. Es la palabra más. Mira, yo voy a los espacios más de izquierda e insultan con progre. Voy a los morenistas e insultan con progre. O sea, todo el mundo es progre. ¿Te das cuenta? El progre es el otro. Ya no significa un carajo. El progre es el otro. Claro, y me parece que muchas veces utilizan progre como feminista o personas concernidas con las causas de género. Parece que viene por ahí el problema en este mundillo más juvenil, más identitario, de gente que vive la política de una forma mucho más cercana, que sabemos que no son las mayorías de las personas. Las personas en general tienen una relación con la política mucho más tranqui, no tienen todas estas cosas identificatorias del tipo progre, peronista de Perón, pindonga. O sea, de lejos la gente lo que ve son todos peronistas o todos kirchneristas. Estas son cosas muy de nicho, de gente que produce o que se vincula con la política de una manera mucho más intensa, que los libertarios también tienen esas discusiones internas, lo que pasa que, bueno, ahora están en una situación como nosotros en la década ganada, o sea, éramos muy diferentes, pero estábamos como contenidos en una conducción y en un proyecto. Pero es eso, no sé, yo no me puedo tampoco hacer cargo. Además, la idea de progre, utilizada dentro del peronismo, tiene esta idea también de clase. Y no de clase media alta, progre palermitano. cheta. Claro, yo debo ser una de las pocas personas que habla de peronismo que no es de Capital Federal, o sea, ni vivo en Capital Federal. Por eso es como que en un punto uno ya... la cuestión del peronómetro fue muy desgastante, es parte de lo que nos pasa también, por lo menos en el plano más cultural y más de las redes, y mi actitud fue cansarme y como, bueno, decir, todo bien. Me parece que fue un momento complicado para las feministas en el peronismo. ¿Hay una crisis de feminismo o hay un ataque del feminismo? Hay un ataque del feminismo. El peronismo se subió a eso por razones muy comprensibles, aún a veces de maneras muy sutiles, pero sí, entonces... Vos fijate, si uno piensa voces de mujeres peronistas, ¿no? Vos decís, bueno, voces de minas que hablen sobre peronismo, que sean llamadas para hablar de peronismo, son todas o antifeministas. Culpógenas. No, o antifeministas, directamente. O que plantean que el feminismo no es algo importante, o que le critican al feminismo. No, yo no, me cuesta, digo, sí, uno puede decir Ofelia Fernández, que también ha sido muy resistida y sigue siendo bardeada, pero tuvo que pasar todo ese vía crucis y es Ofelia Fernández, o sea, no puede ser que esa sea la vara, porque es muy alta esa vara.
Y además es una chica que no proviene tampoco del mundo cultural ni analítico, es una chica que proviene del mundo político, que en esas cosas es mucho más de avanzada a veces que el mercado cultural o ideológico. Pero sí, estamos en un momento neoconservador y los momentos neoconservadores todo el mundo se vuelve un poco conservador. Para mí es una quimera pensar que son solo los libertarios que vienen a traer un montón de ideas regresivas sobre la sociedad, sobre la economía. Está en nosotros. Está en nosotros, sí, y terminó impactando. Especialmente, acá hay una diferencia de género importante. Se sabe y es algo que se sostiene que en general los varones tienden a apoyar más al gobierno que las mujeres. Uh-huh. Pasaba antes cuando Milei todavía no había ganado, se veía esa diferencia. Y hay una gran diferencia, me parece que acá también hay que pensar en las redes sociales, que es algo tan importante para el libertarianismo, y cómo se van generando polarizaciones, porque la polarización de las redes sociales no es solamente ideológica, también es a partir de la clase, a partir del género. Entonces, lo que vos ves es como mundos totalmente diferenciados, burbujas, en donde hay algunas muy masculinizadas y los libertarios tienen una cosa muy masculinizada, muy del YouTube libertario, muy de Twitter. Instagram todavía es como una suerte de bastión progre, ¿no? Porque sigue todavía subsistiendo ciertas cuestiones. Pero bueno, eso pasa. Eso es en el plano más de nicho o de minorías intensas, ¿no? Viste que las minorías intensas no podés ganar elecciones con ellas, pero tampoco podés llevar proyectos políticos exitosos sin ellas. Me parece que es eso lo que pasa y que muchos peronistas centristas no lo terminan de entender, ¿no? Porque me parece que si uno ve tanto el kirchnerismo como el libertarianismo, lo que ve es minorías intensas. Gente que Antes que entremos ahí, un pasito atrás, déjame. Hace un tiempo atrás me vinieron a visitar, vinieron a la Caja Latina, Estela Díaz, que es la ministra de Género de provincia, con Lu Portos, que también es funcionaria del ministerio. Entonces, yo le decía, lo que charlábamos, ellas me observaban, que es el kirchnerismo, o el dentro del peronismo, empieza a haber un discurso muy crítico del feminismo, ellas la veían también, eso que vos decís, es evidente que está pasando, dice, y es paradojal porque en el caso de Provincia de Buenos Aires, Axel sostuvo el Ministerio de Género, tuvo una política con todos los problemas que por supuesto esto puede tener, y dice, y vos vas a las elecciones, vamos a hablar de pragmatismo político puro, vas a las elecciones, vos tuviste una política de género, es lógico que las mujeres te voten más que lo votaron a Milei. Entonces dice, pero ¿por qué si es productivo, hasta en términos políticos, la política de género, estamos renunciando, quedamos atrapados en un sentido común antifeminista, aunque no sea feminista, lo que quiero es ganar las elecciones, ¿viste? Ese imaginario de el peronista solo quiere ganar. Bueno, si fuera así, ¿por qué renunciamos a una agenda que además no es beneficiosa? Yo estoy absolutamente de acuerdo y no tengo la respuesta de por qué se hace. Me parece que son presiones y que también tienen que ver con cómo, esto es muy interesante y es algo que el peronismo tiene que pensar, cómo se dividió la subjetivación política, especialmente de los sub-30, en plataformas y los militantes, ¿no? La gente que va a una básica, la gente que no que es un pelotudo como uno que habla de política y defiende a Kicillof o a Cristina o a quien sea, ¿no? Que está bien, tiene un valor, digo, pero me parece que lo que pasó es que eso se convirtió como una suerte de militancia, ¿no? Que está bien, digo. La militancia digital. La militancia digital, ¿no? Que aparece, bueno... Muy en escena hoy. Cuando aparece un gobierno tan zarpadamente digital como los libertarios, es natural que el peronismo diga, che, nosotros esto lo dejamos pasar y tendríamos que ponerle onda ahí. Pero me parece que está como esta idea de que hacer política es hablar, identificar que este es progre, que este es peronista, ¿no? Diagnosticar. Sí, y el juego narcisista de las identidades. Que eso es algo muy propio. Vos cuando sos joven necesitas eso, necesitas un nosotros, un grupo de pertenencia, un juego identitario, narcisista. Lo digo narcisista en el buen sentido, hasta psicoanalítico, de que necesitas como... afirmarte vos. Como soy de Boca, soy de River. O sea, es eso, ese juego, que es un poco inevitable, pero como que eso parece que es más importante que efectivamente hacer política, que efectivamente militar, que efectivamente conseguir poder en un sentido mucho más concreto. Y lo que sucede es que en general yo veía que me bardeaban por progre, bla, 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 en las redes, y cuando iba a las básicas estaba lleno de mujeres contándome lo que hacían los talleres y que yo no tenía ese problema. Entonces lo que dice Estela es... Les chupaba un huevo, digamos. Les chupaba un huevo, todo lo contrario. Les parecía valioso que alguien empiece el peronismo vinculándolo con el feminismo, incluso porque todas estas cuestiones pelotudas de la cuestión LGTB es cosas de clase media. Yo he ido al barrio Carlos Gardel
y me han dicho compañeras, a mí me interesa que me digas cómo se puede vincular Evita Perón, porque en el barrio Carlos Gardel también hay chicas lesbianas y también hay personas trans, digo, también esas pelotudeces, ¿no? De que pelearte con el feminismo liberal significa pelearte con todo el feminismo, cuando hay toda una... Y pelearte con todas las mujeres de paso, porque en el medio... Claro, y en el medio todo, pero esa distinción se da. Vos tenés un mundo más de hobbyismo político, digo, de tomar la política como un hobby, de consumir el contenido político, y por el otro lado de gente que sigue teniendo una idea de la militancia mucho más territorial y que sigue haciendo ese trabajo. Y yo creo que hay cierta feminización ahí en ese trabajo y masculinización en este otro mundo que narra quién es progre, quién es peronista, que dice cómo es el peronismo, que dice para dónde ir, que reitero, eso es necesario, porque si los libertarios te demostraron algo es que es necesario eso. Si no, digo, ¿para qué mierda estamos haciendo streamings? Digo, no, claro. son espacios a ocupar, pero el problema es cuando vos consumís de la que vendés y creés que eso realmente es el mejor modo de construir política, cuando por ahí lo que vos estás haciendo es generando nichos, grupos de pertenencia que a veces no son los mejores para la construcción política. Y en eso los libertarios son mucho más abiertos, ¿viste? Porque ellos tienen adentro gente que está a favor del aborto, gente que está en contra del aborto. Son todos reaccionarios, porque si vos rascás te das cuenta, pero son personas que de alguna manera, algunos están más por lo económico, otros más por la regresión social y cultural. Pero vos los ves, viste, que se pelean, pero que no escala eso. Que no es que dicen, no, bueno, vos no sos libertario porque estás a favor del aborto, ¿viste? Y eso es nuestro, es nuestro. Nos reímos de los troscos y somos muy parecidos. Digamos, estamos trosqueados. Estamos trosqueados. Después hay discusiones mucho más profundas en donde yo no puedo decir nada porque básicamente son discusiones que hay que dar, que es la discusión del déficit fiscal, que fue la discusión del Frente de Todos. Hay una discusión también muy interesante que para mí va a ser cada vez más presente entre el cuadro técnico versus el cuadro político. Me parece que ahí la gente de Fundar quiere traer como discusiones de mejorar políticas públicas. Y ahí hay una tensión con el kirchnerismo, con el peronismo entendido más como una ideología. Digo, hay tensiones que son interesantes porque básicamente hacen a qué vas a hacer vos cuando gobiernes. Y si algo quedó claro en el Frente de Todos, es que nadie se había puesto de acuerdo con qué iba a pasar cuando gobierne, ¿no? Esas me parece que son las discusiones económicas. Esas son discusiones fundamentales. Ahora, una cosa es una discusión económica donde nos podemos diferenciar en si a vos te gusta más lo que dice Guzmán, lo que dice Culfas, lo que dice, qué sé yo, Moreno, lo que dice Cristina. Y otra cosa es que nos estemos cavando trincheras en las mínimas diferencias por huevadas que son culturales o identitarias. Pero bueno, lamentablemente lo identitario y lo cultural es cada vez más importante. ¿Y ves futuro en el kirchnerismo o somos lo viejo? ¿O ves futuro en lo viejo? Porque también puede ser. No, claro, eso. A ver, a mí me parece que es claro que la identidad kirchnerista está en retirada y que la identidad peronista le gana. Eso puede leerse de muchas maneras. Puede leerse como una superación o puede leerse como nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio y que cuando mucha gente dice soy peronista está pensando en la versión kirchnerista del peronismo y no en otra versión, ¿no? Eso pasa mucho también con los sub-30. O sea, los sub-30 no conocieron otra forma de peronismo que no sea el kirchnerismo. Lo conocen por los libros, por lo que sea, pero no lo vivieron. Entonces, cuando te dicen, no, yo soy peronista, y te empiezan a enlistar, decís, sí, bueno, vos sos lo que el kirchnerismo dijo que era el peronismo. No sos peronista de cualquiera. Pero lo que el kirchnerismo fue, claro. O que el kirchnerismo efectuó y generó, obviamente. Entonces, en ese sentido, me parece que no es superado porque de alguna manera está como adentro de una nueva configuración. O sea, es inevitable que una persona tirando a joven que se dice soy peronista no esté pensando en algo vinculado con el kirchnerismo. Sí es verdad que quizás están muy disputadas las figuras que lo representan. Me parece que el peronismo está muy atomizado. Yo la verdad que me cuesta no ver que hay cosas de futuro, que hay cosas que tienen mucho potencial. Y que hay que ver cómo se va a organizar todo eso, pero para mí los peronistas que emergieron del kirchnerismo, que están vinculados, digo, Axel, La Cámpora también, incluso Grabois, yo no le veo a eso pasado, tufo de superado.
Es más, acá va a ser cada vez menos. Vos fijate, Grabois, yo me acuerdo que cuando yo bancaba a Grabois, decía, no, fíjense que necesitamos algo antisistema. Me cagaban a pedo, me decía, por favor, qué piantaboto. Y mirá Grabois ahora, como está siendo reivindicado, digo. Bueno, lo de Petovelo tuvo un protagonismo muy grande esta semana. Claro, entonces a veces no hay que hablar en orden a lo que hoy no se acepta o a lo que hoy no da bien en encuestas. También hay que hablar de lo que tiene algún tipo de potencial para decir algo. Y para mí el kirchnerismo generó una serie de síntesis muy interesantes. Digo, ¿por qué el peronismo tendría que ir a una cosa de conservadurismo social y cultural y proteccionismo económico a la Trump? ¿Por qué? Si nosotros tuvimos otra manera de generar esos cruces, no tuvimos que elegir entre una cosa y la otra. No digo que el peronismo que venga tiene que ser recontra progre, recontra pro minoría, pero tampoco conservador. Digo, de última, si tenemos que encontrarnos en un punto medio, que sea un punto en donde tampoco sea una cosa regresiva. Lo digo porque Trump es un modelo para muchos peronistas. A mí me parece... ¿Está pensando en Moreno? Moreno, pero no solo la base. Yo creo que hay un montón de definiciones que se toman de figuras que empiezan a hablar sobre peronismo y que intentan articular un discurso que son en efecto de demandas también y de cosas que empiezan a funcionar, particularmente en las redes. Digo, a Moreno tampoco lo puedes pensar sin las redes. No, es un fenómeno, es un poco Milei, digamos. Es un poco Milei. Está jugando ese juego. Él creo que hasta lo dice. Sí, es esa la idea, por eso. Entonces, ahí hay una demanda... particularmente masculinizada de un conservadurismo en lo social y en lo cultural. A mí me parece medio al pedo, pero bueno, qué sé yo, tampoco no sé para dónde va a terminar. Porque además me parece que esa agenda siempre te va a ganar y la va a hacer mejor el libertarianismo. Sí, terminamos siendo la Pepsi de la Coca-Cola. Claro. Y mira, fíjate cómo le fue a Larreta o a todos esos que quisieron hacer eso. Sí, no funciona. Mal. No, hay, que hay una pregunta que por ahí pensé que vos me podías ayudar mucho a pensarla. La audiencia también, ¿no? Cuando uno charla acá colectivamente, pero yo lo pensaba Axel el otro día en esa charla. Axel, bueno, él lo ha dicho, él viene de la tradición ideológica del marxismo, ha trabajado esos textos, él cuando se aborda Keynes, que es su tesis de doctorado, tiene un análisis, el libro tiene un análisis que se publicó, es un análisis más de clase, que él empieza a discutir con el keynesianismo, que es una reflexión mía, es como la puerta de entrada de él al peronismo. Pero claro, hoy... ese origen de Axel, hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires por el PJ, ¿no? Es indiscutible, pero claro, muchos lo denuncian como no peronista, Axel. Entonces, Axel está haciendo ese camino de sin renunciar a sus orígenes, sin renunciar a lo que él es, como su origen marxista, como pensarse peronista. Y me parece que vos que tenés una discusión que puede ayudar a pensarlo o a entender a Axel en ese camino de aquellos que no son peronistas o el peronismo ortodoxo no es en sí mismo un valor positivo, pero está claro que representa a un montón de gente y que hay que dialogar con eso, porque el peronismo también es su historia y su cultura, y también son sus ortodoxos, porque el peronismo es una mayoría. Obvio. ¿Cómo se camina ese camino, no? ¿Cómo se camina de los valores más puros a algo, yo soy recontra peronista, pero algo tan impuro como el peronismo, con todas sus contradicciones, su historia, sus agachadas? ¿Cómo se puede ser parte de una fuerza que es bueno, es claroscura? Sí, absolutamente. Yo creo que hay dos cuestiones. Primero, que también hay mucha gente que por ahí tampoco era peronista de la cuna, no tenía el cuadro de Perón en la cocina y que devino a un peronismo más puro. Eso yo lo he visto. Gente que era marxista y que ahora viste, Puerta de Hierro, vos decís, che, pero ¿qué pasa? Acá no me vas a correr vos. Algo medio de converso. Claro, viste, hay gente, el converso es una figura que siempre se toma las cosas, bueno, Bullrich, ¿no? Que siempre va a fondo, claro. ¿no? Hay gente, hay como subjetividades, que eso es algo que para la psicología. Pero sí me parece que uno, si habitas el peronismo, tenés que saber que te vas a cagar a cadenazos. Pasó siempre. O sea, uno ve la historia del peronismo y las discusiones eran zarpadas. Se habla mucho de la comunidad organizada, como el texto que hay que leer, que yo apoyo porque imagínate, me dediqué también a la filosofía. Pero hubo cadenazos en la comunidad organizada. Se peleaban los que eran más ateos, Carlos Astrada, con los neotomistas que eran más católicos. Terminaron ganando los más... agnósticos, ateos, y por eso la comunidad organizada no tiene tanto contenido católico. Te quiero decir que siempre en todo lo que vemos que se entroniza como una suerte de modelo y de tótem, hubo cadenazos atrás, con lo cual no hay que tenerle miedo. En el caso del peronismo, en algunos capítulos, cadenazos literales. Cadenazos literales. Por eso, no hay que tenerle miedo a ese conflicto, lo que tampoco hay que llegar a un lugar de depuración. Y me parece que muchas veces
especialmente cuando No hay que hablamos... llegar a la depuración, decís. No, a no ser que sea una cosa, bueno, qué sé yo, a ver, a mí yo no voy a seguir diciendo, no, Pichetto el compañero, me parece que ya está, que ya se fue mucho. Es como, viste, Scioli el compañero, y la verdad, no sé, cuando vuelva se hace algo bueno, pero me parece que lo que te organiza primero, tener conciencia de que las contradicciones las vas a tener, no tenerle miedo a ese conflicto y a esa tensión, volver a una cosa más linda que por ahí yo creo que tenían los peronistas más viejos, que esto me lo cuenta mucho Alejandro Kaufman, que él es pro-peronista desde la izquierda y lo sigue siendo, pero que a él lo invitan a charlar, lo invitan a paneles y después está todo bien, con gente más del peronismo más conservador. Capaz que también ahí aparece lo académico, ¿no? De que, bueno, en el mundo académico hay como cierta de respuesta, no es Twitter. No, claro. Pero volver No, y además, si tu identidad no es muy nueva, si vos sos un peronista muy nuevo, tenés que ser más inflexible con la disidencia, porque tu propia identidad está en juego. Claro. La sobreactuación es propio del nuevo. Exacto. Se dan ahí también todas estas cuestiones, ¿viste? Todas estas tensiones de... Y además de que me miren a mí, de que yo quiero ser el que diga qué forma tiene el peronismo, son cosas que no hay que tenerle miedo. Sí, no hay que llegar a estos lugares depuradores, digo, qué sé yo. A mí ya no me importa porque honestamente lo superé, pero digo, después de tantos años de ya... No sé, desde 2007, pero antes, porque yo tenía simpatías con Néstor, acompañar esos procesos, hacerlo desde un lugar absolutamente amateur, sin ningún tipo de... Y que te sigan negando que sos peronista, bueno, no está la concha de tu hermana, ¿viste? Esa cosa La gente que por ahí se sumó más tardíamente incluso. Sí, ni hablar, y que piensa que vos empezaste a hablar de peronismo ayer a la tarde, ¿viste? Y uno ya es una persona grande. Pero hablando, sacando lo personal, porque aproveché para hacer catarsis. No, pero sacando lo personal me parece... Basta de bardear a la Inca, basta. Lo digo a ustedes. Solo vine a que la... Yo la voy a bancar ahora acá, basta de bardearla. No, y después me parece que además de... tenemos que aprender a lidiar con nuestros disensos de una mejor manera. Y las redes no ayudan para eso. No, porque las claro que redes son básicamente cadenazos para justamente... viste, codazos para salir yo. Y eso es así, ¿no? Claro, para levantar en el insulto gano referencia. Claro. Tengo más visitas. Totalmente. Entonces ahí es medio una mierda. Tenemos que encontrar esos espacios. Y también entender, para mí hay algo fundamental, que es que lo que te une es para dónde vas, no tu identidad. O sea, el inicio del peronismo, el peronismo se creó con gente que venía de la ultraderecha más nacionalista, del socialismo, anarquistas, comunista sindicalizados, también. Comunistas. Radicales. Claro. Conservadores populares. Exacto, había de todo. Entonces, ¿qué los unía? Un proyecto. O sea, cuando nosotros perdemos el horizonte de para qué, empezamos con estas giladas identificatorias y de identidad. Y en realidad, lo que te une es eso. O sea, yo por qué no me peleaba con todo el mundo en el kirchnerismo y nos peleábamos con quienes atacaban al gobierno. Desde un lugar más o menos crítico, distanciado, intelectual, lo que quieras. Pero ¿por qué hacíamos eso? Porque había un proyecto que te contenía y que había un horizonte y había cosas que iban pasando. Y valía la pena también hacerlo. Valía la pena hacerlo. Decías, bueno, conmovía. claro, ¿ves? Mirá. Estatización de IPF. Mirá, ves que acá hay cosas, con todos los errores, porque nadie, ya viste que nos piden autocrítica, si hemos hecho autocrítica, yo tengo, por mi culpa, o sea, todos hemos hecho autocrítica de distintas maneras. Me parece que es eso lo que te tienen que unir. El problema es que, bueno, cuando hay momentos de atomización, ese horizonte es distinto para todos. Algunos creen que es de una manera, otros de otra, algunos creen que es con el RIGI. Hay peronistas que están a favor del RIGI. Sí, bueno, una vergüenza. ¿Y te imaginas a Axel renunciando a alguno de sus valores militantes para ceder a los tiempos históricos neoconservadores? Yo no me lo imagino en todo caso siendo estratégico con eso, teniéndolo en cuenta. Pero llevándolo. ¿Cómo? Llevándolo, digamos, compadre. Claro, llevándolo, siendo inteligente, diciendo, bueno, está bien, hay un poco de antifeminismo, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Para dónde lo llevamos? No solo actuemos este tema. Claro, o vamos por acá, o lo hacemos, pero más callado. O sea, eso sí lo veo, porque es propio también del peronismo, ¿no? La inteligencia estratégica ante un momento. Pero no lo veo simplemente diciendo, por lo menos lo veo en su práctica, no lo veo diciendo no. Es más, lo veo como diciendo el Estado. No. Sí, Y menos derecha, más derechos, bancando al Yo de creo mujeres. que... Pero digo, por ahí de golpe, esto que decís, hay que ganar elecciones, se generan sentidos comunes. Occidente está en hay un proceso de decadencia Occidente o de crisis filosófico-existencial muy grande. Pues, los dirigentes hacen lo que pueden, digamos, no lo que quieren. Exacto, estoy de acuerdo. Sí, puede ser que haya... a mí me parece interesante la confianza también, ¿viste? Cuando vos decís, bueno... Porque con otros dirigentes uno se pregunta, ¿nos va a cagar? ¿Cuándo nos caga? ¿Viste el timing? Claro. Entonces,
Daniel Scioli, era obvio. Era obvio, era te lo obvio que di, te lo tenía en el cartel acá. Era obvio. O sea, hay un montón de cosas que Cristina dice que yo no estoy de acuerdo, pero la sigo bancando porque confío en su liderazgo y porque confío que hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo un 70% por decirte, o que hacía, o que decía, digo. ¿Qué es lo que más estás de acuerdo, Cristina? ¿Qué es lo que menos? Lo que más estoy de acuerdo de Cristina es que la desigualdad y la distribución es importante, que no lo podés dejar de lado y que tampoco podés dejar de lado contarle a la gente y hacer una narración y un relato de las cosas. O sea, es así. Después, bueno, hay toda una discusión con los economistas de lo del déficit, como sabés. Sí, más técnica. Que está abierta, pero me parece que eso era fundamental. O sea, su insistencia en la distribución y su insistencia en que vos tenés que ejercer el poder político contando y narrando las cosas para que no te lo narren otros, eso me parece que tiene razón. Después, bueno, por ahí su cuestión más vinculada con el género, que ella, bueno, no es... Un poco más va y viene, ¿no? Va y viene y tiene ahí una cosa y yo por ahí eso, como que no... pero porque mi propia posición, digo, yo soy feminista, no lo voy a dejar de ser porque no esté de moda, digo, prefiero que no me miren y que me puteen. Prefiero estar yo fuera de moda. Claro, ni hablar, y en algún momento cambiará la cosa o no, digo, también, viste, ahí depende también de la perspectiva que vos tenés. Si tenés una perspectiva en la corta, decís, bueno, listo, ahora no se puso de moda, cambiémonos la camiseta. Si tenés a la larga, sabés que la revolución es larga. Entonces sabés que en algún momento las cosas se van a... de hecho, me parece que se está resquebrajando, porque como este gobierno es tan desastroso... Muy desastroso. También le va a pasar lo que le pasó al Frente de Todos, que sus propias batallas culturales vinculadas con lo social y lo cultural también van a... O sea, es inevitable que no caigan en desgracia también. Ahora, que está en el combo. Esto va a toda velocidad igual. Va a toda velocidad, Escopeco, agárrense el pasamano. Viste, lo decías vos recién, Inca. Gelatina lo miran, lo consumen gente de... En general son compañeros, compañeras, pero hay de todo. Incluyendo libertarios y comentan, y se pelean, y se enojan. Para ellos, para los que no son kirchneristas, también para los kirchneristas, por supuesto, pero sobre todo pensando en un sector que no comparte una comunidad de valores automática con nosotros. ¿Qué le recomendarías para leer? Que sea algo que no sea muy aburrido, que te ayude a entender nuestra visión de mundo, con todos nuestros matices que recién desarrollamos. Ah, qué complicado, porque ahí... Doctora en letras es como matemático, sabe matemáticas, historiador, sabe historia, letras, sabe libros. Sí. No, lo que pasa que, viste, es como o le das para leer algo del primer peronismo o algo que incluya el kirchnerismo, ahí está esa complejidad, ¿no? ¿Tenés un libro favorito? A mí la comunidad organizada me gusta mucho, pero es un bardo y el propio Perón la ha discutido. ¿Es aburrida para vos? No, a mí me encanta, pero es re complejo, es re difícil. No sé si le diría, che, anda a leer la comunidad organizada. Claro, la dejaste en el baño ahí, en el registro del baño, al costado. Manual de conducción. Manual de conducción política. Perón, manual de conducción política. Sí. Yo creo que los textos de Perón hay que ir. A mí me encanta, a mí me parece que uno puede también empezar por lo cortito. Por ejemplo, el discurso de proclamación de fórmula con Quijano, que es del 46, que no recuerdo la fecha exacta, pero ponen discurso de proclamación de fórmula y les va a aparecer de Perón. Para mí ese discurso está todo. Porque además dice... Viste que la Unión les decía que estaban en contra de la libertad. La Unión Democrática, el otro frente. Claro, el otro frente, que era como una bolsa de gatos, les decía que los peronistas estaban en contra de la libertad. Entonces ahí Perón les responde la cuestión de la libertad, de que no son liberticidas, que parece una canción de Los Redondos, pero no es. Entonces ahí ese discurso, para mí, discursos es una buena, el primer peronismo. Y después también... no sé, ahí nos quedaría la parte de la zona kirchnerista o de la década ganada, y ahí quizás habría que ver algún capitulito de Sinceramente, igual es un bodoque, Sinceramente, pero algún discurso o alguna cosita así. No sé si hubo un libro, ahí por ahí me podés ayudar vos, canónico, que vos decís, bueno, este es el libro de la década del kirchnerismo. Del peronismo kirchnerista. Es una muy buena pregunta. Se me ocurren un montón, pero me parece que son medio parteaguas, porque por ahí están los de Damián Celsi, que a mí me parecen interesantísimos, pero es más la cámpora, ¿viste? Sí. Después, no sé si hay, pero yo creo que con el discurso ese de proclamación de fórmula, manual de conducción política y, bueno, a la compañera, La razón de mi vida, mi mensaje es punk. Para mí el mensaje es mejor que La razón de mi vida. Sí, a mí me gusta. ¿Y es más cortito?
Porque sos un loco como yo. Pero es como es hardcore. Ahí ella estaba prendida fuego. Estaba en tetas como las feministas en tetas. Estaba prendida fuego. Una loca. Sí, a mí me encanta mi mensaje. Mi mensaje, léalo, muy chiquitito, muy divertido, a todo La trapo. razón de mi vida, y además la razón de mi vida estuvo más toqueteado. Porque había una versión primero que era más liberal en el sentido incluso más menos antifeminista, y después le hicieron algunos retoques y le pusieron eso de que las feministas son feas y no sé qué. Pero eso no sé si lo dijo Evita. Capaz que hizo algún comentario al parecer, pero no era más liberal en el sentido de no en lo económico, sino en lo social, en lo civil. Pero bueno, sí, yo creo manual de conducción, los discursos, comunidad organizada también, pero posta que es un bardo. No arrancarías por ahí. No arranquen con comunidad. Sí, por ahí con el final, porque Perón en el Congreso de Filosofía en el 49 solamente leyó el final, los tramos finales. Entonces por ahí agarrar el final donde él se pone un poco más claro puede ser. Pero si lo empiezan a leer van a encontrar que habla de Aristóteles, que habla de Santo Tomás de Aquino, que habla de Hegel, de Heidegger. Es un montón, me parece. Es como, bueno, no quiero subestimar a nadie, pero digo, es un texto complicado. No sé si ahí vos podés decir, bueno, las ideas son estas. Me parece que ahí aparece más en los discursos, manual de conducción. ¿Y tiene futuro la literatura? Digamos, pensaba en Milei y lo lejos que está un libro del... ¿Te parece que no? Un libro de Milei es como... Sí, ojo, igual que viste, él, yo creo que... Él cita autores. Él cita autores y es una persona que se vende como muy libresco, y también a mí eso la verdad que me gustó. Y eso, yo soy la persona que más ataca a los libertarios, así que nadie, no a los libertarios, sino a las ideas, porque acá también hay que hacer otra cosa, personalizar. O sea, mi agresividad es sobre las ideas libertarias y sus núcleos de sentido, no sobre lo libertario. Yo creo que cualquier persona puede ser libertaria y después olvidarse, porque estás en un momento juvenil, qué sé yo. Hay una base social nuestra ahí también, digamos. Por eso. Entonces, me parece que Milei tiene una relación muy intensa, y en el Camino Libertario, que obviamente lo leí para refutarlo, él dice como, hay libros que le cambiaron la cabeza y el modo de ver el mundo. Entonces eso es muy lindo, ¿viste? Bien. O sea, eso no lo voy a negar. Sí es verdad que no es la literatura, que es la economía, que es su gran enfermedad. O sea, es una persona que piensa el mundo a partir de lo económico. De hecho, él no era tan conservador con el matrimonio homosexual, pero se alía con estos sectores para poder justamente... Algo que ya se inventó en Estados Unidos, no es nada nuevo. Pero me parece que sí hay futuro para la literatura, porque la literatura es como la cucaracha, ¿viste? Decían que con las redes sociales iba a desaparecer la literatura, con la inteligencia artificial va a desaparecer la literatura. Y sin embargo sigue ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Incluso a veces aparece de maneras insospechadas. Me consta, porque lo ha tuiteado en sus cuentas fakes, que Santiago Caputo le gusta mucho el Club de la Pelea, le gusta mucho Peaky Blinders. O sea, los libertarios tienen una serie de configuraciones de imaginarios ficcionales muy importantes. Cuando nosotros vemos esas imágenes con IA de músculos, no creamos que no viene de ningún lado. Viene de toda una romantización del Imperio Romano, del masculinismo, y ahí aparece, reitero, o sea, yo no lo puedo creer porque yo había Hay un chiste en las redes, ¿cuántas veces al día un hombre piensa en el Imperio Romano? En el Imperio Romano, pero eso que ustedes dicen, jaja, vos también. Bueno, te quiero comentar que eso proviene de la alt-right, de la ultraderecha. Mirá, sí. Soy parte. ¿Por qué? Quedé atrapado, culpable. ¿Por qué? Lo que pasa es que las transculturaciones se pierde un poco, porque es una suerte de tópico racista también, de lo blanco y del occidente, ¿viste? La idea de occidente. De que, y algo civilizatorio. Y a vos ahí no te van a aceptar, porque viniste con estas cosas raras, que esto no es. La cara de turco. Esto, claro, esto no te van a aceptar. Otra civilización. Claro, pero te juro, si vos ves las cuentas de Santi Caputo, que yo soy fan, acá muy jovismo político lo mío, pero soy fan porque me interesa pensar como el arquitecto en lo comunicacional, porque ellos son puro relato, ¿no? Y funciona, tienen sus efectos. Eficiente. Y ese aspecto, sí. El chabón está obsesionado con lo imperial, con el Club de la Pelea, que no la entendió, por supuesto, pero con esta idea de hombres frustrados, por eso también el tema masculinista, que se quieren vengar con el status quo y con el sistema. Le están sacando fracking a eso, pero eso es algo que no inventaron ellos. Bien. Cierro porque habíamos dicho que no íbamos a estar tanto tiempo con la Inca. ¿Borges es un gorila infecto o se le puede reivindicar cosas? Le reivindico todo. ¡Vamos, soy peronista borgiana a Muy morir. Sabía eso, ¿eh? Sí, escribí un libro muy choto que se llama Peronismo para la Juventud, que lo rebardearon por miles de razones, pero en un momento, o sea, solo lo escribí para imaginarme en un encuentro con Borges. Entonces invento un encuentro que yo me encuentro con Borges y le digo, ¿Es un cuento?
Que es como hace Saborido, ¿viste? Que hace como pequeñas escenas. Entonces le digo, che, Borges, bueno, yo te quiero mucho. Y discutimos sobre el tema del peronismo y yo le muestro cómo los antiperonistas lo homenajean con frases falsas. ¿Te acordás la del subte? Que pusieron frases supuestamente que eran de Borges y eran como amar sin ser amado, no sé, ¿viste? Cosas que encontraron de... Entonces el chabón se quiere matar y dice, ¿cómo puede ser? Y después le hablo de Horacio González y lo bien que lo trata Horacio González. Entonces, no sé, bueno, se termina triste Borges porque dice, ¿cómo? La tradición liberal antiperonista no lee, me cita como el orto y los peronistas al final me estudian, me valoran, eso es lo que le comunico. Así que sí, no, Borges, hay que hacer un peronismo borgiano, que se banque las contradicciones. Gracias, Inca, por venir a visitarnos. A ustedes, un placer. Bueno, esto fue La Inca, le despedimos con un aplauso. Te vamos a invitar. Obvio. Y yo ya volví. Esto es Agencia Facundo de Gelatina y vamos a terminar con el homenaje a Petovelo que Marquito me escondió.